El Fútbol Club Barcelona empató con el Rayo Vallecano por una nueva jornada de la liga posterior al parón FIFA, donde obviamente sabemos que varios futbolistas no llegan bien físicamente. El Barça también está sufriendo por diferentes lesiones, no está contando con sus principales piezas. Por ejemplo, Gavi no va a jugar más esta temporada y obviamente es una baja sensible para el conjunto blaugrana. Pero este resultado, más allá de bajas y teniendo en cuenta que vienen de un parón FIFA, hay que decir que es muy negativo, no solamente por el resultado per se, sino por el funcionamiento del equipo. Y es que el Barça sigue perdiendo puntos en la carrera por la liga, donde Girona y Real Madrid parecen ser dos equipos mucho más hechos para pelear en el día a día, para ser mucho más constantes. Obviamente lo más seguro es que el Girona se caiga de esta pelea en el corto o largo plazo, pero el Real Madrid por su parte sí que parece ser un equipo mucho más preparado para estar peleando jornada tras jornada por la liga, llegar a puntajes bastante altos. Y obviamente a perder puntos en este transcurso o en este comienzo de temporada te puede pesar mucho de cara al futuro. Y por ello quiero hablar del que para mí es el principal culpable de este mal momento del Barça. Porque no solamente estamos hablando de que el Barça empató este partido, sino de que viene de varios resultados bastante negativos. No solamente porque gana o no, sobre todo ganando por la mínima diferencia, sus últimas victorias son por la mínima diferencia, sino porque en ocasiones no está mereciendo ganar los partidos. Es un equipo que domina la pelota, pero el dominio de la pelota no significa que estás dominando el partido. Y en muchas ocasiones el Barcelona tiene la esférica, pero no es capaz de ser superior a su rival, que por diferentes planteamientos, sea Rayo Vallecano, sea Shakhtar por la Champions, sea el Real Madrid, sea la Real Sociedad, te dominan los encuentros. Mejor dicho, ese partido contra la Real Sociedad, donde el equipo de Imanol Alguacil es superior al de Xavi Hernández, es un ejemplo claro. El conjunto blaugrana gana ese partido, pero no fue ni de cerca mejor que su rival. Y más allá de esto, más allá de que ganar en el fútbol es lo más importante, siempre se tienen que analizar las formas, porque son las formas las que te van a dar continuidad, son las formas lo que te va a dar la capacidad de pelear en el último tramo de la temporada por la Liga, por la Copa del Rey y por la UEFA Champions League, que sabemos que es el principal debe del conjunto de Xavi Hernández. Y solamente tenemos que ver las estadísticas de este encuentro y vemos el principal problema, no que culpable, del Barça. Después hablaremos de quién, a mi criterio, al criterio de fichajes.net, es el culpable de este mal momento del Barça. Aquí tenemos y vemos dos cosas muy puntuales. El Barça tiene muchísimo tiempo la pelota, pero en el último tramo de la cancha no es un equipo vertical, no es un equipo capaz de poder hacerle daño al rival. Si el contrincante les planta unas buenas líneas defensivas, cerrando muy bien el bloque, al Barça no tiene las ideas para poder romper dicho planteamiento. En la parte de arriba vemos el mapa de regates completados y errados, completados en verde, errados en rojo, del conjunto blaugrana. Y nos damos cuenta que en el último tramo de la cancha solo tiene 4 regates completados, 4 regates efectivos. Ya que al final, en una idea como la de Xavi Hernández de juego de posición, necesitas que cuando te generes o seas capaz de generar esas ventajas uno para uno en las bandas, tienes que tener jugadores determinantes en el regate. Y ni Lamine Yamal ni Ferran Torres lo hicieron. Mejor dicho, el partido cambia con el ingreso de Rafinha y de Fermín, que son dos perfiles mucho más verticales. Pero esto al final no fue suficiente para que el Barça ganara el partido. Y más allá, como menciono, no es tanto el tema del partido per se, porque tú puedes empatar partidos, sino del funcionamiento del equipo, que está quedando muchísimo a deber. Y es que el Barça, cuando llega a los metros finales, no tiene ideas, ni individuales ni colectivas. Y lo que más quiero resaltar es las colectivas, porque al final las individuales vienen más de la mano con el talento de los futbolistas. El Barça tiene futbolistas muy talentosos, pero si no les plantas el contexto ideal, es que esas ventajas no las vas a generar, sino que le vas a dar al extremo la obligación de tener que resolver diferentes situaciones del partido en 1 para 2 o hasta en 3 contra 1. Entonces, si el Barça no es capaz de que su extremo pueda recibir con ventaja en 1 para 1, no vas a encontrar vías para poder llegar al gol. Y a eso le sumamos que por dentro el Barça no ataca nada. El Barça no es un equipo agresivo por dentro. Por eso también resaltamos la imagen de Fermín. Fermín, cuando entra, es ese mediocampista que te da esas rupturas al área. Ese mediocampista que llega muy bien al último tramo de la cancha. El Madrid es un equipo que tiene muy bien interiorizados esas cosas. Por ejemplo, Jude Bellingham es ese mediocampista que por dentro te rompe y te da y te genera sorpresas. El Barça, si no es por Fermín, no tiene ese mediocampista. Y al mismo tiempo hablemos del mal momento de Robert Lewandowski, que está a un nivel bajísimo prácticamente desde la mitad de la temporada pasada, y por eso ya se habla de que Víctor Roque
Va a llegar en enero aprovechando lo que es la lesión de Gavi y la posibilidad que te da la liga de poder utilizar el 80% de su ficha para el fair play financiero. Todo parece indicar que el brasileño va a llegar para intentar darle un poco más de frescura a la ofensiva de Xavi. Pero independientemente de eso, el Barça tiene problemas colectivos muy graves. No se sabe si Víctor Roque va a ser la solución. Es un gran delantero, pero el tema del Barcelona es colectivo, no es individual, no es por falta de talento, es por falta, y aquí obviamente ya quiero resaltar al culpable, es Xavi Hernández el principal culpable de este Barça. Creo que Xavi, desde que llegó al banquillo del conjunto blaugrana, ha logrado varias cosas. Ha logrado cosas importantes, obviamente. Volver al equipo competitivo, poco a poco intentar cambiar la mentalidad, pero a nivel futbolístico siempre se ha quedado a deber. Mejor dicho, la temporada pasada, donde el Barça gana la Liga, se puntualiza mucho más el sistema defensivo por un gran Araujo, un gran Koundé, un gran Christensen, un gran Ter Stegen, que el ofensivo. Al final el Barça era un equipo que se defendía muy bien, sobre todo a nivel individual. Por eso Ter Stegen está siendo considerado como el mejor portero del mundo, porque cada vez que lo exigían era de los mejores, y al Barça era un equipo que le llegaban muchísimo. Pero ahora con un Barça que defensivamente está muy flojo, hoy, por ejemplo, sin Ter Stegen, el equipo se vio bastante vulnerado. Y no solamente por la ausencia de Ter Stegen o no, hasta cuando está Ter Stegen vemos a un Barça muy vulnerable. Y si un contexto no puede arropar a los futbolistas, nos damos cuenta de que los jugadores bajan muchísimo su nivel. Porque al final el fútbol es un deporte colectivo. Puedes tener jugadores en un alto nivel, pero si el entrenador no es capaz de darte el contexto ideal, obviamente esos jugadores van a bajar muchísimo sus prestaciones. Y por eso quiero enfocarme en Xavi. Xavi en este momento, para mí, ha cometido dos errores bastante grandes. Dos errores de un entrenador, o que no debería poder cometer un entrenador. El primero, nunca ha potenciado a sus futbolistas. No hemos visto a un jugador del Barça que haya jugado muchísimo mejor con Xavi como entrenador. Mejor dicho, vemos jugadores que han bajado sus prestaciones, obviamente. Cuando tú mencionas jugadores como Pedri, Gundogan, Joao Cancelo, Joao Félix, el mismo Robert Lewandowski, son jugadores con muchísimo talento. Más allá de que el contexto no les acompañe, pueden ser determinantes en diferentes situaciones. Pero no hemos visto un jugador que sobrepase esa línea. Por ejemplo, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti y el mismo Jürgen Klopp son tres entrenadores que potencian a sus jugadores, que llegan a un nivel al equipo y después, poco a poco, con el pasar de la temporada, van mejorando, van siendo más destacados. Es que con Xavi son pocos los jugadores que podemos mencionar que llegaron con un estatus al Barça y que han mejorado muchísimo para ser estrellas mundiales. Como repito, obviamente el Barça tiene jugadores muy buenos, varios muy jóvenes, y esos jugadores jóvenes obviamente van mostrando un nivel alto, pero no es porque el contexto los arrope. De hecho, se convierten más en salvadores del contexto que el mismo contexto potenciando a esos jugadores. Ese para mí es el primer error de Xavi. Y el segundo, que para mí es clave, no ha encontrado la manera de darle mayor calidad ofensiva a su equipo. Lo hemos mencionado, el Barça es un equipo que cuando llega el último tramo de la cancha no tiene ideas, no tiene mecanismos. Teniendo en cuenta que el Barça de Xavi Hernández es un equipo que se maneja en juego de posición, tú no ves jugadas preestablecidas que le puedan dar al Barça vías para poder hacer daño. Es un equipo que cuando llega el último tramo no tiene ideas, pero sí cumple con los rangos de posición. Entonces son jugadores que quedan muy separados dentro de un sistema, pero que no se potencian vía a otros movimientos. Obviamente, Xavi no es el único culpable. Hay jugadores a un nivel bajo. Por ejemplo, Oriol Romeu no es un jugador que le pueda dar respuestas al Barça, sino que es una pieza que se tiene que potenciar dentro del sistema. Y ya mencionamos eso, Xavi no los potencia. Pero no solamente es el nivel de los jugadores, es que el Barça no te ofrece ideas. No hay jugadores que te puedan cambiar el panorama porque el contexto no les favorece. La mayoría recibe en situaciones muy complicadas. Y obviamente ese es un punto a destacar. Y al mismo tiempo hay que hacer un poco, y lo digo, de autocrítica, Xavi. Porque creo que esta frase que da post partido el Rayo Vallecano marca totalmente que no está entendiendo muy bien la situación del Barça. La leemos textualmente. Nos falta mentalidad de ir a por el partido en el primer tiempo. Hemos de cambiarla si queremos ganar títulos. Generamos poco en el primer tiempo, en el segundo ya vamos con urgencias. Es insuficiente, tenemos que entenderlo. No tenemos que exigir mucho más. Más allá de que obviamente él se incluye dentro de esta crítica, de este mal comienzo en los primeros tiempos, hay que tener en cuenta que él se enfoca en la mentalidad, cuando creo que el principal problema del Barça es táctico. El principal problema del conjunto blaugrana es que no tiene ideas. Es un equipo que queda muy plano, que termina siendo muy aburrido, que sus partidos terminan siendo totalmente horizontales. Un equipo que tiene la pelota pero no sabe para qué quiere tener la pelota. Y obviamente ese es un punto en el que Xavi tiene que ser mucho más autocrítico y buscar vías, porque el Barça tiene una muy buena plantilla,
pero que juega muy mal. Y al final, para ganar los títulos, no solamente necesitas tener grandes jugadores, necesitas tener una respuesta táctica para poder ganar en el día a día, sobre todo equipos como Real Madrid y, como digo siempre, el Girona, porque el Girona está ahí todavía y hay que mencionarlo. Y en la Champions, si te enfrentas a un Manchester City, si te enfrentas a un Paris Saint-Germain, si te enfrentas a un Real Madrid o a cualquier equipo top de Europa, obviamente vas a pagar. ¿Por qué? Porque los talentos ellos también los tienen. Pero lo que no tiene el Barça en comparación a esos clubes top es un entrenador capaz de poder cambiar los partidos desde la pizarra. Por eso creo que Xavi es el principal culpable de esta situación tan negativa del FC Barcelona en este comienzo de temporada. Quiero leerlos en comentarios. ¿Quién creen que es el culpable? ¿Creen que hay un culpable puntual de este mal comienzo de temporada del Barça en cuanto a juego y también en cuanto a resultados? ¿O creen que simplemente es una mala dinámica que va a cambiar con el pasar de los meses? También los invitamos a darle me gusta al video, suscribirse al canal, darle a la campanita para estar atentos a todo el contenido que estamos publicando en el canal de YouTube de Fichajes.net.